Hola chicos y chicas de Transit, bienvenidos a una charla más. Estamos súper emocionados de poder comenzar este año con esta serie de las emociones. Está buenísima y esta es la segunda semana, parece mentira, pero ya estamos a mediados de enero. Y bueno, para los que no pudieron estar la semana pasada, estamos hablando acerca de cómo podemos evitar que las emociones que tenemos todos los días nos controlen. Y hoy hay una que es especial porque es extremadamente difícil para mí de controlar. De hecho, hasta me puse la camiseta porque yo creo que este color la representa. Es el enojo. Es esa sensación que tenemos a veces de sentirnos como incomprendidos o de sentir que las cosas no son justas y nos hace sentir como llenos de cólera o de ira, ¿verdad? Y esas cosas a todos nos pasan siempre. Estaba, mientras que preparaba la charla, tratando de pensar en una historia para contarles. Y les voy a contar una de la que no me siento como tan orgulloso, yo diría. Cuando estaba en el cole, como tenía como unos 16 años o algo así, el cole había organizado una expedición o un lugar chivísima y ya estaba todo planeado, ya sabíamos dónde nos íbamos a quedar, qué íbamos a hacer y todas las cosas y estaba buenísimo y todos los compañeros estaban recontra emocionados por la expedición que íbamos a hacer. Y resulta que el día antes de la expedición se me ocurrió a mí hacerle una broma a mi hermano menor. Y entonces mi hermano se enojó conmigo y hizo un berrinche y le reclamó a mi papá que yo le estaba molestando y no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces cuando todo esto estaba pasando, mi papá me dijo, ¿sabe qué? Por haber hecho esa broma ya no va a poder ir a la expedición. Y yo, ¿qué? Me tiene que estar jodiendo, me tiene que estar vacilando, porque eso no puede ser posible, ¿verdad? O sea, yo estaba como, no lo podía creer. No podía creer que algo así estuviera pasando por una broma. Y entonces me llené de tanto enojo y de tanta cólera que me fui haciendo un berrinche y como que le di un golpe a una pared. Y resultó que la pared estaba medio mala. Y entonces con el golpecillo que le di se fue hasta el fondo y se quebró la pared. Y entonces se hizo un alboroto peor de lo que yo había imaginado jamás. Así que fue terrible, no me dejaron ir al paseo, tuve que arreglar la pared, tuve que pedirle disculpas a mi papá, a mi hermano y a todo el mundo. Y me sentí terrible después de haber hecho esas cosas. Y yo creo que el enojo puede hacernos caer en la trampa de alterar la forma en la que hablamos, la forma en la que actuamos, la forma en la que pensamos. Y todas esas cosas pasan siempre. Y es como difícil de manejar. Son cosas que son difíciles de entender, son cosas que son difíciles de aprender a controlar. Y hay diferentes formas en las que dejamos salir el enojo. Como en ese caso mío, el enojo fue hacia afuera, fue hacia un berrinche, fue hacia hacer un golpe hacia algo, hacia hacer algún daño o algo así por el estilo. Hay otras personas que manejan el enojo hacia adentro. Y eso también hace daños, pero son menos evidentes. Cuando guardamos el enojo en nuestro corazón, lo que podemos experimentar es como la sensación de no querer hablar mucho con la gente, porque nos sentimos resentidos con ellos y porque sentimos que todas esas cosas que están pasando no son nuestra culpa y empezamos a guardar en nuestro corazón resentimiento contra las personas. Y el enojo no es malo, pero tiene el potencial de herirnos y de herir a las personas a las que amamos. Y esta serie se trata de entender cómo hacer que ese enojo no nos controle y que las emociones no nos controlen. Así que recuerda, el enojo no tiene por qué apoderarse de vos. Y es muy interesante porque cuando yo pienso en esto, pienso en cuántas personas les pudo haber pasado, cuántas personas se pudieron haber sentido enojadas en el transcurso de la humanidad completa. Y eso ha pasado desde siempre. De hecho, la Biblia nos dice cosas que personas estuvieron enojadas, personas que están en la Biblia. Y uno dice, ¿qué? ¿Personas que están en la Biblia se enojaron? Sí, se enojaban como cualquiera de nosotros. Y Santiago, en una de sus cartas, nos decía, bueno, les decía a las personas a las que estaba dirigida esta carta, que nosotros podemos mostrar nuestra fe viviendo de manera sabia y con amor. Y esas cosas son reflejo de lo que hay en nuestro interior, ¿verdad? Pero que por el contrario, cuando sucedían cosas que nos hacían guardar amargura en el corazón, resentimiento, enojo, egoísmo, cualquiera de esas cosas generalmente se traducen en enojo hacia afuera o en enojo que se almacena dentro de nuestros corazones. Y, y generalmente el enojo tiene que ver con eso, con situaciones que hacen que las cosas que nosotros estamos esperando que pasen, no pasan. Y a veces la vida es así, a veces las cosas que estamos esperando que pasen no pasan.
Y esas ocasiones tienen el potencial de hacernos sentir enojados. Como en ese momento yo tenía todo planeado para ir al paseo que teníamos organizado para el día siguiente y no pasó. Y cuando eso no pasó, tuve que enfrentar la realidad de que no iba a suceder y me hizo sentir extremadamente enojado. Pero recuerda, el enojo no tiene por qué controlarte si sabes cómo manejarlo. Y yo creo que hay formas en las que podemos manejar esas situaciones. Tú puedes dar un paso atrás cuando te sientas enojado y decir, ¿qué es lo que está haciendo que me sienta enojado de esta manera? ¿O cuáles son las acciones que voy a tomar con respecto a esto? Poder ser honesto con vos mismo, con vos misma y con Dios también. Y hablar con Él y decirle, Dios, me siento terriblemente enojado porque estas cosas están pasando y yo siento que no son justas. Y Dios no se asusta por esas cosas. Dios no se asusta por tus emociones, como decíamos la semana pasada. Tienes la capacidad de ir con Él y de ser honesto o de ser honesta con Él. Y de vez en cuando, en la mayoría de los casos, hay alguna cuota de responsabilidad de parte de nosotros. En ese momento, nada de lo que pasó hubiera pasado si yo no hubiera hecho la broma pesada que le hice a mi hermano. Y me tocó aprender a hacerme responsable de esas cosas. Me tocó arreglar la pared que dañé, me tocó pedirle perdón a mi hermano, me tocó pedirle perdón a mi papá por las cosas que hice y por las cosas que dije. Así que recuerda, puedes dar un paso atrás antes de tomar decisiones. Puedes ir donde Dios a contarle por qué estás enojado o por qué estás enojada. Y también puedes tomar responsabilidad y asumir que parte de lo que pasa a veces también es nuestra culpa. Y tenemos que aprender a movernos hacia adelante y a perdonar y a sentirnos perdonados y a dejar esas situaciones atrás. Así que recuerda, el enojo no tiene por qué controlarte. Nos vemos la próxima semana. Chao.